Gente, nuevamente con este tema de gran relevancia que corresponde a la correlación clínica del cráneo y del cuello. Entonces vamos a estudiar el componente relacionado con el cuello. Pues resulta de mucha relevancia la radiología del cuello. Vamos a tocar un aspecto importante que es de relevancia a nivel clínico en la consulta médica de primer nivel. Entonces, vamos a hablar en primera instancia de este plano que corresponde a una radiografía lateral de cuello. En ello, pues como se observa en esta placa, estamos viendo nuestra placa, nuestra región cervical en toda su extensión, ¿no? Como habíamos estudiado, los elementos que la conforman, ¿no? Que son las vértebras, la primera vértebra, segunda vértebra, tercera vértebra, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Entonces nos está dando cada uno de los componentes o de las unidades que conforman el cuello y sus accidentes. Para nuestro caso tiene relevancia el cuello cuando vamos a estudiar elementos óseos, ¿no? En donde un aspecto que se nos va a mostrar en esta proyección o en esta placa específicamente va a ser el componente anatómico y la alteración de su configuración. Entonces, en primera instancia, vamos a observar aquí estas líneas que la habíamos definido en charlas anteriores como las líneas aquí vertebral anterior y esta línea, la línea vertebral posterior. Aquí vendrían nuestras líneas laminares posteriores, que serían las líneas espinales anteriores. Bueno, los forámenes de conjunción o intervertebrales que son bastante evidentes en esta placa, ¿no? Son bastante evidentes en esta placa. Vamos a observar también los espacios o discos intervertebrales que, como habíamos dicho, más o menos tienen un aspecto simétrico en todo el trayecto de la columna cervical. Bueno, entonces esta placa también nos resulta de gran importancia observar la densidad que tiene los cuerpos vertebrales de esta región cervical, ¿no? Que llama mucho la atención porque su densidad se encuentra disminuida. Bueno, entonces dos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta es, primero, observar las curvaturas. Las curvaturas normalmente en la placa de cuello deben verse convexas hacia adelante, ¿no? Por la lordosis fisiológica que va a presentar el cuello, como curvatura secundaria que ella corresponde. Entonces, para nuestro caso, estamos viendo unas líneas que se han rectificado, es decir, unas líneas que no tienen forma de curvatura, sino que han adquirido la forma de una línea recta. Esto ya representa una alteración que corresponde a la llamada rectificación de la columna cervical. Corresponde a a la rectificación de la columna cervical. Esta rectificación de la columna cervical es de importancia ya que nos puede ocasionar clínicamente alteraciones que van desde cervicalgias, es decir, dolor en el cuello, hasta cefaleas epicráneas, ¿no? Por el compromiso de los nervios adyacentes que se encuentran en este sitio e inclusive alteraciones en la masticación, consecuencia de todo el proceso que genera esta rectificación. Esta rectificación, en primera instancia, nosotros pensamos que va a estar dada por los componentes blandos que se encuentran adyacentes a ella. En este caso, los músculos pre y paravertebrales y los músculos de la nuca, que están haciendo una tracción sobre este esqueleto, adoptando la posición lineal o recta, originando la rectificación de la columna cervical. Esto nos genera un síndrome bien descrito que corresponde a la llamada cervicalgia, cuya etiología se relaciona con componentes de la vida diaria,
o del quehacer de la vida real, el estrés, que está muy de la mano en profesionales que utilizan mucho estos músculos, sobre todo de la región de la nuca, como las secretarias, estudiantes, y este hecho causa disconfort, representado en dolor en esta región y dolor en la región epicránea. Bueno, entonces, como podemos ver aquí, estas estructuras pueden afectar estructuras o componentes vecinos, componentes nerviosos. Esos componentes nerviosos al afectarse, lógicamente, van a ocasionar algias que se van a desprender hacia la región del dorso o hacia la región de los hombros. Entonces, esto es una patología muy importante que debemos tenerla en cuenta, sobre todo en actividades relacionadas con la ocupación del individuo. Bueno, entonces, como ya hemos dicho, aquí inclusive estamos observando una mayor densidad de los músculos de la región de la nuca, que explica el hecho de la llamada de esta rectificación en la columna cervical. Bueno, mi gente, este es el último componente que queríamos brindarle en esta parte de cuello. Espero lo disfruten y tengan una feliz semana.